¿Qué tal? Saludos a todos ustedes. Espero que se encuentren bastante bien. Hoy quiero compartirles algunas ideas fundamentales y clave de un texto que se llama La obra de arte en la era de su reproducción técnica, de un filósofo alemán llamado Walter Benjamin. Y estas ideas fundamentales y clave son las siguientes. Por un lado, ritual y política, y por otro lado, el valor de culto y el valor de exhibición. Bien, previo a hablar de estas ideas, es importante tener un esquema general, una idea general sobre quién fue y por qué es importante este pensador alemán. Benjamin va a nacer en Berlín en 1892 en una familia bastante acomodada, burguesa, de origen judío. Y además, Benjamin se va a desarrollar no solamente como pensador, como filósofo, sino a su vez como crítico literario y como traductor. A él le van a fascinar los autores, pensadores, poetas franceses. Le va a interesar muchísimo el París del siglo XIX, y además se va a enfocar en intentar retratar los pasajes y los paisajes de ese siglo tan interesante, tan caótico y tan revolucionario que fue el siglo XIX. En 1915 va a entrar a la Universidad de Múnich y allí va a conocer a dos personajes que son sumamente importantes, además de que escriben de una manera exquisita. Por un lado, Rilke, el poeta Rilke, y por otra parte, el místico alemán judío y también sionista, que va a intentar sistematizar el estudio de la Cábala, Gershom Scholem. Después va a entrar a la Universidad de Berna, donde va a conocer a Ernest Bloch y por otra parte a Sofía Pollack, quien posteriormente va a ser su esposa. En 1919 presenta su tesis de grado, que se va a titular El concepto de la crítica de arte en el romanticismo alemán. En 1936 va a publicar el ensayo del que vamos a hablar, La obra de arte en la era de la reproducción técnica, y en 1940, sin publicar, pero ya escritas, va a tener ya pensada esta obra, Tesis sobre la filosofía de la historia, que es una obra y un ensayo sumamente importante para el siglo XX, pero también para ciertos movimientos políticos, sociales de ese entonces, pero también actuales. Después, en 1940, debido a este ascenso del Tercer Imperio alemán y a la política de persecución hacia los judíos, Benjamin va a huir primero de Berlín, se va a ir a Francia, y de Francia él quiere pasar a España para después retirarse hacia América. Sin embargo, el paso de Francia a España le es complicado debido a que no tiene una visa, y entonces Benjamin se va a quedar encerrado en Francia a las manos de la Gestapo. Previo a ello, Benjamin prefirió tomarse una fuerte dosis de morfina y murió.
Benjamin entonces murió el 26 de septiembre de 1940 en Porvoo. Y la importancia de este pensador alemán, la importancia de este filósofo alemán es que va a criticar fuertemente el fascismo, sobre todo el fascismo alemán, pero particularmente va a lanzar una fuerte crítica a la retórica, al discurso fascista. Esa va a ser su gran misión y su gran particularidad como pensador crítico alemán. Bien, para adentrarnos a las ideas que les quiero compartir y a las ideas que quiero desarrollar, vamos a ver algunas cuestiones introductorias para poder entender la pertinencia y la finalidad de esta obra tan emblemática de Benjamin. Entonces, para Benjamin, de manera muy general, intenta dar 3 respuestas en su obra. En primer lugar, una respuesta filosófica, una respuesta histórica y una respuesta política. Responde la obra en un aspecto filosófico porque también a Benjamin, como a muchos filósofos de la época, incluso actualmente, le preocupa la cuestión de la muerte del arte y que el arte pierda ese valor que tenía y el sentido o función que se puede ocupar. Para Benjamin, a diferencia de otros filósofos, el arte no ha muerto, el arte no ha dejado de tener una función muy importante en la vida social, por el contrario, se ha reforzado y esa función ha cambiado. Y ha cambiado en un aspecto que la humanidad, hoy más que nunca en este siglo, necesita de arte. Necesita de esa percepción que le da la obra de arte. Por lo tanto, para Benjamin, el arte no ha muerto, y mucho menos en este siglo va a morir. En segundo lugar, Benjamin intenta entender y comprender la situación que está pasando en su época. Una situación en la cual hay guerras, en la cual hay movimientos sociales, en la cual hay una sobreproducción técnica, científica, y en la cual la humanidad, la mayoría de personas, están necesitadas de justicia y de igualdad. Benjamin está viendo todo eso. Y en ese contexto tan tenso, en ese contexto tan complicado y tan difícil, Benjamin también da una respuesta hacia esa necesidad y hacia esa producción técnica que se da en su momento. Por eso el texto también responde en un aspecto histórico. Está respondiendo a su tiempo, porque su tiempo requiere una toma de postura y por ende requiere una decisión que va a marcar a la historia de la humanidad, o al menos así lo ve Benjamin. En tercer lugar, el texto también responde a una cuestión política. Como se sabe, en esta época en la cual vive Benjamin, hay un conflicto político muy fuerte, sobre todo entre comunistas y fascistas, entre personas de izquierda y personas de derecha. Benjamin no fue un militante, propiamente hablando, pero sí fue alguien muy perseverante con el discurso de izquierda. Y algo que a él le interesaba mucho era la cuestión de apropiarse del sentido de las cosas,
de apropiarse de la palabra, de apropiarse del discurso y de la retórica antes que la derecha o los fascistas se lo estén apropiando o se lo apropien y por ende gane el discurso o la retórica fascista en lugar de la retórica y el discurso de izquierda o comunista. Benjamin está viendo que en su época tiene cada vez más poder la derecha, tiene más poder el fascismo. Y eso lo ve en el discurso. Cuando hablamos, por ejemplo, en el caso del arte, en el caso de la obra de arte, cuando hablamos de creatividad, de talento, de originalidad, entre otros términos, estamos abogando y estamos adentrándonos en un discurso fascista. Es lo que está viendo. Y más con la cuestión del ascenso del Tercer Imperio Alemán, donde parece que la apariencia, la forma, la palabra, los uniformes, los símbolos juegan un papel muy importante. Pero en lugar de que esas producciones artísticas o esa estética acerque a los seres humanos y de alguna manera haga condiciones iguales para todos los seres humanos, por el contrario, la va alejando. Hace que solo unos cuantos sean beneficiados de aquellos beneficios, de aquellas cosas que pueden hacer una vida mejor. En este caso, para los fascistas. De nuevo, hablar de creatividad, de originalidad, de talento, hace que solamente unos cuantos puedan disfrutar y puedan hacer arte y otros no. Por lo tanto, jerarquizamos y dividimos. Y eso es lo que está haciendo el discurso fascista. Y Benjamin lo que quiere es que esta retórica y este discurso, que aparta unos pocos de muchos, no se sobreponga. Por ende, también la obra intenta dar una respuesta, dar una postura acerca de este conflicto de discursos y de posturas políticas. Y eso también es muy importante para entender el mensaje de la obra. La obra, entonces, responde a tres cosas: un aspecto filosófico, un aspecto histórico y un aspecto político. Por lo tanto, cuando hablamos de la obra de arte, al menos en el contexto de Benjamin, en el lenguaje de Benjamin, deberíamos entenderlo no solamente como un concepto o una cuestión filosófica, sino también una cuestión histórica y política. En el lenguaje, en la palabra, en cómo entendamos la obra de arte, va a depender de estos tres factores o de estos tres aspectos. Ahora que tenemos estas ideas previas y que sabemos a qué responde la obra, vayamos a estas ideas clave que les comentaba. Las primeras ideas clave, que son ritual y política, aparecen en el apartado 5 de la edición que hace Ítaca. Sin embargo, en el Cuenco de Plata es el apartado 4. Esto se debe a que provienen de diferentes versiones del texto de Benjamin. En el apartado 5, Benjamin nos dice que la obra de arte, lo que hace única a la obra de arte y lo que la hace original, es su aura. Y este concepto es clave también para entender este texto de Benjamin. Aura, pese a todas las complicaciones que pueden haber para definirla, podemos entender que el aura es eso que se presenta en un único momento y en un único espacio en el cual se genera la obra y por lo tanto dice algo
misterioso, algo divino, algo sagrado, que a pesar de que nosotros la tengamos enfrente o de manera cercana, es un mensaje que es lejano. La obra se nos presenta de una manera lejana, porque su conformación, porque su atmósfera es divina, es sagrada, y se presenta de una manera inigualable. Estas características de esta obra se pueden resumir en el concepto de aura. Tiene un aura. Y ese aura que tiene la obra hace que tenga una determinada función. Para Benjamin, la obra que tiene esta aura, la obra de arte que tiene esta aura, tiene una función ritual. ¿Qué quiere decir esto? Que en un primer momento de la historia, cuando apareció la obra de arte, no se concebía como un objeto en el cual uno contemplara estéticamente algo. Se concibió la obra en una función de ritual, de religión, de magia. Por ejemplo, un tótem, que puede ser un pedazo de madera, una piedra o algo más, donde se plasma la divinidad o donde se plasma lo sagrado, no se considera una pieza artística, se considera una pieza sagrada de magia y que solo unos cuantos pueden acceder a verla y a contemplarla. Pero no para verla artísticamente, sino para acercarse de otra manera a la realidad. Y para poder acercarse a ese tótem o a ese objeto sagrado, se tiene un ritual. Puede ser que exista una ceremonia, que se haga un bautismo, que se haga una serie de pasos a seguir para poder acceder a entender esa obra o al menos a mirarla, pero finalmente esa obra tiene una función ritual en un primer momento. Y a eso es a lo que se refiere Benjamin. De hecho, el concepto de aura proviene de un antropólogo suizo llamado Jacob Bashofen, que tiene una obra acerca del matriarcado y que nos habla acerca de cómo en la antigüedad había una percepción especial de las personas, de tal manera que cuando veían lo sagrado en un objeto, podían ver la totalidad del mundo, de lo divino y del humano. Él hablaba de una percepción aurática, y Benjamin nos habla de que el objeto tiene aura. Entonces, en el principio de la historia de la humanidad, la obra no se presentó como una obra de arte propiamente, sino como una obra religiosa o mágica. Y tiene una determinada función dependiendo ese contexto en el cual nace y las necesidades de esa sociedad en la cual está. No hay para Benjamin un arte, una obra de arte que no tenga una función determinada, que no tenga una función de acuerdo a ciertas necesidades. Para Benjamin, hablar de un arte puro, hablar de que el arte es por el arte mismo, es una idea y una concepción fascista, totalmente fascista, porque hace que unos cuantos sean los elegidos para poder entender y comprender el arte. Y además, una concepción purista del arte niega cualquier otro tipo de función que pueda tener el arte. Y eso, para Benjamin, es ignorar la realidad, es ignorar que la obra de arte tiene interconexiones y que esas interconexiones se dan de diversas maneras, sociales, políticas, técnicas, científicas. El arte está inmerso con más cosas que la van determinando y que pueden ir definiendo algún tipo de función
en la obra de arte. Ahora bien, cuando el arte se empieza a reproducir de manera masiva, con ayuda de la técnica o de la tecnología, cuando se empieza a reproducir de manera masiva, se empieza a romper y se empieza a destruir esa primera función del ritual, porque la función del ritual es que se prepare a unos cuantos para que puedan acceder a la obra. Incluso hoy en día hay todavía ciertos rituales para poder acceder a ver una obra de arte. Un ejemplo de ello sería visitar un museo, donde uno tiene que ir a donde está el museo, pagar su boleto e ir caminando e ir respetando los espacios para poder ver esa obra de arte o esas obras de arte. Pero con la técnica se destruye ese aura, se destruye esa función ritual porque empieza a ser masivo y empieza a llegar a todos. Yo ya no necesito ir a un museo para ver una obra de arte. Me basta con buscarla en internet, en la computadora o en el celular para poder apreciar esa obra. Por lo tanto, cuando el arte empieza a cambiar, a transformarse, a transmutarse, no solamente estamos hablando de que cambie el concepto de arte, de que cambie su apreciación, su manera de entenderse. También cambia su función, porque está siendo determinada y está siendo interconectada en esa reproducción técnica, que cambia su función. Ya no es para unos cuantos, sino que ahora todos tienen acceso a ver una determinada obra de arte. Y esto tiene repercusiones muy fuertes de manera social y política. Y aquí es donde Benjamin realmente intenta responder y decidir sobre cuál sería la finalidad o cuál sería el camino a seguir con la reproducción técnica en la obra de arte. Así, para Walter Benjamin, la historia del arte se disputa o se lucha en dos polaridades, en dos ejes. Por un lado, en el eje del valor ritual y por otro lado, en el eje o polo del valor de exhibición, que son estas ideas clave de las que les hablaba. El valor ritual, que reside en la obra de arte, es aquella en la cual se cree que la obra tiene un aura y por lo tanto solamente unos cuantos deben tener acceso a ver esta obra. Se mantiene en lo oculto, se mantiene en el misterio y además se cree única, sagrada y divina. Solo un genio puede crear esta obra y solo los que pueden llegar a comprender el genio pueden acceder a mirarla y apreciarla. Otros no. Por eso, de alguna manera, esta comprensión del arte y esta idea del arte de que tiene un aura es una manera de verla muy cercano al fascismo, donde las obras tienen misterio, están ocultas, solamente los genios pueden hacer obras de arte, etc. Pero con la reproducción técnica se empieza a perder el valor del aura y el valor ritual, el valor cultual que se le tiene a la obra. Ya no se le ve como algo que hay que tenerle culto, que hay que tenerle admiración, sino que más bien la obra de arte es una forma en la cual uno se puede comunicar a los demás de manera masiva, para todos. Porque con la reproducción técnica se aumentan las probabilidades de que los demás puedan apreciar una obra de arte.
Las fotografías son un gran ejemplo, el cine también es otro ejemplo, etc. Y entonces, esta obra de arte que se creía sagrada, que se creía aurática, que se creía para unos cuantos, pierde su autoridad, pierde su poder sobre este valor de exhibición. Es decir, que el arte se puede mostrar a todos. Y aquí es donde Benjamin, sobre todo, comprende la obra de arte en esta época, como un asunto fuertemente político. Porque una vez que la obra se vuelve masiva y para el público en general, se exhibe para todos, la obra se vuelve política. Porque es una cuestión en donde todos están involucrados, en donde todos deberían tener acceso a apreciar la obra de arte, a percibirla, pero también a pensarla. El ideal de Benjamin es que con esta reproducción técnica todos podamos tener acceso a ver las obras de arte. Todos, absolutamente todos. Y con ello, darnos cuenta de la realidad en la cual estamos viviendo, del mundo que tenemos, no para no hacer nada, o no solamente para contemplarlo desde la distancia, sino más bien, la obra de arte muestra cómo es el mundo y a través de ello, las personas van a poder emanciparse, van a poder liberarse, porque van a poder saber qué exigir al mundo, a los líderes políticos, para que exista una sociedad más justa. Por eso es que Benjamin piensa que su época es una época de decisiones muy fuertes y muy importantes. Si decidimos que la obra de arte sea para todos, es porque se tiene la esperanza de que todos puedan comprender su situación y puedan aprovechar eso para exigir mejores oportunidades, mejores condiciones y que no se excluya a nadie. La finalidad de la obra de arte en su reproducción técnica es que el mundo sea más justo, que el mundo sea más igual para todos, que todos tengan acceso a la información y a ser más conscientes de dónde están y qué es lo que buscan, para tener un mundo mejor. Aquí el autor le deja esta misión sobre todo a un tipo de arte que es el cine. Dice Benjamin, el cine tiene la misión de hacer que el ser humano se pueda adaptar a los aparatos tecnológicos y por medio de esto encuentre su emancipación o su liberación. El arte, la obra de arte, su función es liberarnos, es emanciparnos. Su función no es apreciarla desde la distancia o rendirle culto. Su función es social y su función es política. Que la obra de arte haga más democrático el pensamiento, la percepción y los privilegios, los beneficios. Y no como el discurso fascista que cree que la obra de arte es para unos cuantos, pero no solamente es la obra de arte, sino el mundo es para unos cuantos. La percepción que yo tengo desde una mirada fascista es que solamente unos cuantos pueden tener privilegios y beneficios, lo cual hace que el mundo, para Benjamin, sea más injusto. Por el contrario, la obra de arte debería acercarnos a las demás personas, a la humanidad misma, para simpatizarnos entre nosotros, ayudarnos, apoyarnos y liberarnos. Y de alguna manera, eso es lo que se consigue en la reproducción técnica del arte.
y en el valor de exhibición. Por eso este valor tiene mucha importancia para este pensador. Bien, entonces, y para ir cerrando, Benjamin entonces ve su época de reproducción técnica e industrial no como un cambio cuantitativo, no es una evolución, no es una acumulación, realmente es un cambio cualitativo. El arte verdaderamente ha cambiado y no podemos decir, no podemos aceptar que el arte del pasado es igual que el arte del presente. Eso es una absoluta barbaridad porque estaríamos en este discurso que de alguna manera justifica que el arte sea para unos cuantos y no es así para Benjamin. La otra cuestión es que el arte, por ende, ha dejado de ser un arte impenetrable, místico, oculto, y más bien se ha convertido en un arte profano y exotérico y de exhibición. Todos tenemos acceso al arte y todos pueden hacer arte y apreciar el arte, siempre y cuando sea con esta condición de ser más conscientes de su condición y también más conscientes del mundo. El ideal de Benjamin, por decirlo de alguna manera, es que la humanidad pueda aprovecharse de esta reproducción técnica del arte para beneficio suyo y para conseguir esta emancipación, que sea más democrático el mundo, más democrática las oportunidades y condiciones, y distanciarnos de estos ideales o de estas políticas fascistas, autoritarias y que solamente privilegian a unos cuantos. Así, la humanidad, en la medida en que se aproveche o se apropie de esta reproducción industrial de la obra de arte o de las obras en general, va a afinar y mejorar su percepción, su manera de comprender el mundo y de actuar en él. En otros términos, desde esta obra de arte, desde esta reproducción técnica que apunta Benjamin, podemos tener la esperanza de que la técnica haga más equilibrada la lucha social en la búsqueda de justicia. Existe todavía esta esperanza porque todavía está en disputa y en lucha, dentro de la época de Benjamin, los medios reproductivos técnicos e industriales. Queda la pregunta, ¿esto realmente es así? ¿Realmente se cumplió? Me gustaría, para acabar, recomendarles un texto que se llama La industria cultural, de Adorno, que aparece en la dialéctica de la ilustración de Adorno y Horkheimer. Es un texto sumamente interesante, también es un tanto cruel, porque muestra la realidad después de la Segunda Guerra Mundial y qué es lo que pasó con la cultura en la industria. Y si realmente esto de que el arte sea para todos hace que realmente todos nos volvamos más conscientes de nuestro mundo y actuemos más justamente. Queda esa pregunta, si realmente el arte con la técnica, con la industria, hace que seamos mejores personas, hace que luchemos más, hace que tengamos más derechos o no. Les agradezco que me hayan escuchado y les deseo lo mejor. Hasta la próxima.